Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. El ser humano siempre ha querido ayudarle a Dios supuestamente para que él haga su trabajo, ¿no? Eso es una cosa que ya tenemos metido en nuestro ser. Todo mundo tiene su espiritualidad. Él cree que pues lo que él sabe ya eso es toda la espiritualidad. Tiene su idea de espiritualidad. Tiene su idea de cómo amar, tiene su idea de cómo vivir, tiene su idea personal de todo, de cómo hacer las cosas. De hecho, pues él tiene la idea incluso de cómo actúa Dios. Y que no actúa sino para bien de él, para bien de su propio ego. Eso es lo que se ha creído, ¿bien? Eso es un gravísimo error, porque pues la vida espiritual no es eso. Eso ya lo sabemos, que no es así. El hombre inteligente sabe que es hijo de la naturaleza y él sabe que es una parte del universo material. El hombre inteligente, no cualquiera, porque no cualquiera se da cuenta de eso. Pero el hombre inteligente sabe eso. Dice, bueno, yo soy parte de la naturaleza, mi cuerpo pues es parte de todo esto y un día se va a quedar acá. Del mismo modo, él también discierne que no hay supervivencia de la personalidad individual en los movimientos y tensiones del nivel matemático del universo de energías. Él sabe claramente eso. Hay muchas personas que dicen simplemente, bueno, pues la vida es solamente esto y se acabó, nada más. Tampoco puede el hombre jamás discernir la realidad espiritual mediante un examen de las causas y de los efectos de esta vida común y corriente o de esta tierra. No puede hacerlo. Sin embargo, hay muchos que creen que sí. De hecho, uno se encuentra, por ejemplo, con conferencias que dicen, científicamente está demostrado que Dios existe. Científicamente no se puede demostrar que Dios existe. Por eso, no puede el hombre jamás discernir la realidad espiritual mediante un examen de conciencia o un examen de las causas o los efectos físicos. No puede hacerlo. Entonces, ahí nos damos cuenta de que desde ahí ya el hombre está equivocado en cuanto a eso, porque hay muchas personas que creen. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que creen que ellos saben. Es decir, la vida espiritual para la humanidad es lo que ellos saben. Entonces dicen, listo, yo quiero ser espiritual, pues voy a leer la Biblia o voy a leer cualquier libro sagrado y voy a hacerme espiritual. No puedes hacer ese tipo de cosas porque la vida espiritual no está en las manos del hombre. Y eso quiero que también lo tengan muy presente en sus vidas. No puedes tú hacerte espiritual solamente porque sí. Jesús dijo algo muy importante, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es verdad, o sea, desde ahí nos estamos dando cuenta de que ya hay un conducto regular que es importante que lo analicemos. Entonces tú no puedes llegar a la espiritualidad solamente por medio del conocimiento. No puedes llegar a un concepto claro de lo que es la vida espiritual solamente leyendo un libro o alguna cosa. Entonces, eso es importante también. Pero hay muchas personas que sí, ellos dicen, no, yo ya tengo aquí. La espiritualidad la tengo en mis manos porque tengo la Biblia, entonces me la voy a leer toda y voy a ser espiritual. No, señor, no se puede de esa manera. La espiritualidad es algo totalmente diferente, donde el ser humano tiene que depender de estas personalidades espirituales para que te ayuden a eso, pero no es saber, porque yo puedo saber mucho de espiritualidad, pero no serlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero llegar a ser un gato? ¿Cómo puedo ser un gato? ¿Aprendiendo sobre el gato? ¿Estudiando sobre el gato? No. Pues tiene que engendrarme un gato así de sencillo. Yo no puedo llegar a decir que voy a ser un gato porque estudié. No puede serlo. Tú no puedes llegar a ser espiritual solamente porque estudias un libro. Pero eso es lo que la gente cree. La gente cree que va a ser espiritual porque ya se estudió un libro. Pues no, no podemos ser espirituales de esa manera. Primero que todo, carne y sangre no heredan el reino de Dios. Y eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, ¿crees que cuanto más información tengas, por ejemplo, o pongas en tu mente, pues más espiritual o más iluminado te estás volviendo? Pues no, ahí se está perdiendo el tiempo, porque no es así. Hay muchas personas que resultan, por ejemplo, en el canal diciendo que pues ellos saben mucho, y que saben muchísimo porque han leído mucho, porque han estudiado, porque han hecho cursos de teología, porque han hecho una cantidad de cosas. Entonces empiezan a hablar una cantidad de barbaridades que no tienen sentido. Y otros pues aún todavía peor porque están en un punto de vista puramente religioso, donde ni siquiera han llegado a la espiritualidad, donde ha llegado más a la arrogancia de todo este tipo de personalidades rebeldes, y ellos piensan que pues eso es espiritualidad. Pues no es espiritualidad, ¿verdad? Bien, nos damos cuenta de todo este tipo de cosas. La espiritualidad es algo totalmente diferente. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. No dijo, tienes que estudiar sobre el Espíritu, Nicodemo, y pasar el examen y estudiar teología y aprenderse etimológicamente el nombre del Espíritu, porque eso es lo que dice la gente. O sea, y tiene que decir mi nombre como es, no Jesús, sino Yeshua. Además que tienes que aprenderte todos los nombres y todo eso. No le dijo eso, dijo, tienes que nacer del Espíritu, punto. Pero la gente piensa lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente, en lugar de querer ser espiritual, quiere tener la razón en cuanto a algo que se ha metido en su cabeza, de la espiritualidad. El ego del hombre
siempre es así. Él quiere saber todo, pero lo quiere hacer a su manera. Él quiere ser espiritual a su manera, quiere ser bueno a su manera, quiere ser compañero o compañera a su manera, quiere ser un hermano a su manera, quiere ser un líder a su manera y quiere ser todo a su manera. Entonces nunca se va a lograr. ¿Por qué? Porque una mente que se alimenta de lo que ella misma produce, pues jamás va a llegar a ningún lado. No hay nada que hacer. Tiene que haber algo superior. Si tú quieres llegar al espíritu, pues tienes que nacer del espíritu, no puede ser otra cosa. Pero entonces la gente dice, no, el nacimiento del espíritu es simplemente bautizarse. Pues no, bautizarse tampoco es nacimiento del espíritu. Jesús no le dijo a Nicodemo, tienes que bautizarte. No, le dijo, tienes que nacer del espíritu, Nicodemo. Entonces son cosas que hay que analizarlas. Si tú piensas que al meterle conocimiento a tu mente te estás volviendo cada vez más espiritual, pues simplemente estás perdiendo tu tiempo porque no funciona de esa manera. La información no reúne la espiritualidad. Entonces, lo realmente importante no es lo que sabes, incluso, sino lo que haces con lo que sabes. Pero en la vida espiritual es algo muy diferente. De verdad que es algo muy diferente, totalmente diferente a todo lo que nosotros tenemos en la tierra. De que, pues si sabemos algo, pues entonces somos ese algo. Pues no, en este caso tenemos que nacer, por hoy digo, del espíritu. Entonces, no se trata tanto de acumular información, sino de ponerla en práctica en la vida diaria incluso. Funciona de esa manera. Tú puedes saber muchas cosas, pero si no las pones en práctica, pues no sirve de nada. La fase de aplicación, más bien, es importante. Aplícala a cada persona, situación o evento de tu vida. Aplícala simplemente y estoy seguro de que notarás un cambio positivo en cualquier cosa que hagas con lo que sabes. Bien, pero eso solamente funciona en lo que sabes. Si tú quieres, por ejemplo, ser espiritual, pues tienes que nacer del espíritu. Tienes que recurrir a aquellas personalidades espirituales para que hagan un trabajo diferente en ti. Por ejemplo, hay otro punto. La gente es mentirosa. Entonces, ¿qué dice la persona? De hoy en adelante me propongo no mentir más. Sí, claro, está bien. Pero no es así y no funciona de esa manera tampoco. Por eso es que nunca pasa nada. Voy a dejar de ser iracundo de hoy en adelante. Pues no. Al poco tiempo te vas a dar cuenta que estás engarzado en otro problema y te diste cuenta que no. Y vuelves y dices, voy a dejar de serlo. Oh, eso no está bien. Mira, hice las cosas mal. Pero resulta que no funciona de esa manera tampoco. Vamos a suponer, por ejemplo, una persona adicta a alguna droga. ¿Qué dice la persona? Él le dice, no, qué pena, pero yo no necesito ayuda. Yo lo que necesito es tomar mi decisión. El día que yo quiera, yo dejo esto. Entonces la persona que toma cerveza primero dice una estupidez, ¿no? Dice, no, es que yo lo hago de vez en cuando. Lo hago solamente como porque cuando me siento así, entonces me tomo una cerveza. Pero yo la dejo cuando quiera. Y así lleva años viviendo de esa manera. Pero dice, yo la dejo cuando quiera. No se puede. Pero el hombre tiene eso en su mente. Yo hago las cosas a mi manera. Yo dejo el vicio cuando quiera. Y bueno, ¿y por qué no lo ha dejado entonces si lo deja cuando quiera? Siempre les he puesto el ejemplo de mi hermano. Mi hermano murió precisamente porque él era adicto al alcohol. Y él me decía, yo lo dejo cuando quiera. Yo, el día que lo quiera dejar, lo dejo. Pero nunca lo dejó. Al contrario, cada vez se fue hundiendo más y más y más en ello. Él confió en su voluntad, confió en su saber, confió en las fuerzas de su carne para poder hacer algo y no pudo. Y eso es lo que quiero decirle a ustedes. Quiero decirles que ustedes confían en las fuerzas de su carne para hacer ciertas cosas. Entonces, si quieren ser espiritual, ¿qué dicen? Yo sé cómo es ser espiritual. Ser espiritual significa leerse la Biblia. Ser espiritual significa ir al culto. Ser espiritual significa esto, esto y esto. Ellos piensan de esa manera. Eso es ser espiritual. Ser espiritual significa aprender información, aprender muchas cosas. Porque el hombre quiere hacer, vuelvo y digo, las cosas a su manera. Pues no se puede de esa manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué haría, por ejemplo, una persona con un vicio? Así sea que se tome un trago de vino cada 8 días. ¿Qué debe hacer? Bueno, pues si lo puede hacer por su propia cuenta, perfecto. Pero si no lo puede hacer por su propia cuenta porque sigue en lo mismo, pues tienes que buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda de un profesional. Y para eso tienes que recluirte o hacer alguna cosa. Algo diferente más allá de su voluntad. Porque no lo puedes hacer solo. ¿Te das cuenta nomás que en eso no puedes hacerlo? No puedes ir más allá. En la vida espiritual es lo mismo. Tienes que ir más allá si quieres lograr algo. Y eso no depende de ti. Ya depende de otras cosas, de otras personalidades que te van a ayudar de verdad para que tú puedas lograr la espiritualidad. Pero la espiritualidad se logra naciendo. Es decir, siendo parte de. O sea, nuestro cuerpo nace de mujer, que es un cuerpo físico que va a servir como tabernáculo para nosotros. Pero realmente nosotros nacemos de palabras. Nosotros nacemos de conocimiento. Nacemos de algo.
Nacemos de eso. Nuestro yo nace precisamente de las palabras que estamos recibiendo a nuestro alrededor, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de todo. Ahí nace el yo. Y nuestras aspiraciones nacen de allí también. No van a creer ustedes que son lo que son o hacen lo que hacen porque simplemente ustedes eran así. No, eso lo aprendieron. Fue porque estuvieron compartiendo con algunas personas. Esa es la profesión. Las profesiones se aprenden. Una persona puede aprender medicina, puede aprender a hacer alguna cosa. Pero una cosa es aprender y otra cosa es ser. Tú aprendes a hacer algo, pero no eres eso. Lo bueno de esto es que tú naces de palabras, pero no tuyas, sino de otras personas, de otras influencias empiezas a nacer. El que se tenga un cuerpo no quiere decir en ningún momento que la persona ya está del otro lado y que ya nació. No. Vamos a suponer, por ejemplo, que ustedes tienen la idea de tener un hijo, entonces le compran una casa a su hijo antes de que nazca. Ya el hijo puede tener la casa antes que nazca, pero no ha nacido, pero la casa ya está. Es diferente eso, ¿verdad? Hacer ya. La gente puede decir, sí, es que es la casa de mi hijo, pero no ha nacido. Bueno, pero es de él. Sí, claro, es de él, pero no ha nacido. Lo mismo es esto. Tenemos la casa, pero no hemos nacido todavía. ¿Cómo nacemos? Bueno, ahí es donde viene el punto importante. No del conocimiento, no de esto, no de lo otro, sino realmente de aquellas fuerzas espirituales que son muy importantes. Volviendo al tema de ser y hacer, es muy diferente. Por ejemplo, tú puedes estudiar para ser maestro de escuela. Incluso puedes estudiar para ser pastor, para pastorear una iglesia. Pero una cosa es estudiar para eso y otra cosa es ser un verdadero maestro de Dios. Un verdadero maestro de Dios no se hace, nace. Porque Dios Padre lo manda realmente de esa manera. Tú puedes estudiar música y puedes hacer música, pero un verdadero músico ni siquiera necesita estudiar música porque él ya viene con eso. O está solo y al poco tiempo está haciendo música porque eso es lo que él es. ¿Me entiendes? Porque él es un músico. Tú puedes estudiar muchas cosas y ¿qué es lo que vas a dar? Pues simplemente vas a dar un conocimiento. Y hay personas, por ejemplo, tienen un algo para lo que son. Por ejemplo, pueden ser investigadores, pues que les gusta investigar. Eso es algo, es una vocación, es un algo que ya lleva a esa persona. Cosa que cualquiera no lo va a hacer, pero lo tiene. Hay otros que son organizadores, hay otros que son escritores. Eso es otra vocación. Pero no todo el mundo va a hacer eso, porque eso viene con el ser humano. Claro, una persona puede dar una conferencia, claro que la puede dar. Él simplemente echa mano a su memoria, pues sí empieza a dar la conferencia, pero no es lo que es. Por eso pasa algo muy importante. Hay conferencistas que te llegan a ti de muchas maneras, o sea, hay algo en ellos que hacen que tú entiendas, no sé qué será, pero es su esencia, porque ellos son eso. Pero hay personas que hablan, y hablan muy bonito, y puede que algunas personas digan, oiga, muy bonito. Qué bonito, pero no te llega, no te hace hacer algo, no te hace vivir, no te transforma. Jesús, de verdad, era un maestro de Dios. Él es eso, es un maestro de Dios. Sin embargo, Jesús hablaba con una persona o dos y esas personas con el tiempo venían a ser maestros, venían a hacer cosas importantes. Una palabra, dos palabras que él decía era suficiente. Son cosas que de verdad lo ponen a uno a pensar y analizar. No todos son maestros. No todos son artistas, no todos son músicos. Hay cosas que hay que mirar. ¿Qué es lo que eres tú realmente? Y eso es lo que tú traes para perfeccionarlo en esta tierra, para hacer una experiencia con ello. Y cuando tú haces una experiencia con lo que realmente eres, esa experiencia es valedera. Porque tú te encuentras, tú haces algo con lo que tú eres, pero no con lo que has aprendido. Claro, lo que has aprendido te puede servir y te sirve. Por ejemplo, no todas las mujeres, por ejemplo, son cocineras. Pero el 90% de las mujeres tienen que cocinar, no hay nada que hacer. No todos los hombres son proveedores, pero pues les toca proveer, así de sencillo. Son cosas que hay que hacerlas, pero no quiere decir que esa es tu vocación. Yo le llamo algo diferente, es lo que tú eres. Tú eres esas cosas, para eso vienes a hacer. Tú no puedes ser tu profesión, y eso quiero que lo entiendas. Tú no eres tu profesión, pero tú sí eres tu vocación. Es diferente. Yo no soy mi profesión. Yo hago odontología, pero pues lógicamente para que alguien entienda tiene uno que decir, pues yo soy odontólogo. Tú no eres eso, porque esa es una profesión, pero sí eres una vocación. Tú eres eso. Tú puedes decir claramente, yo soy artista, porque de verdad lo soy. No porque estudié, sino porque yo nací así con ese don. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y eso entonces por qué tiene que ser así de esa manera? No lo vemos así, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que nosotros somos cuerpo. Si nosotros pensamos que somos cuerpo, entonces decimos, no, claro, una vocación, yo no puedo ser eso. ¿Por qué no puedo ser una vocación? Pues simplemente porque no tiene carne, no tiene hueso, no puedo tocarla. Y entonces, ¿dónde queda? De que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia. ¿Ven? ¿Dónde queda eso entonces? No es un cuerpo, es una vocación, es un algo. Dios es amor. Tú puedes ser un maestro. Y un maestro de verdad, un maestro de Dios, tiene esa facultad para hacer ese tipo de cosas. Y no es porque haya estudiado, no, de hecho ni siquiera estudian. Es porque esos son.
Vuelvo y digo, cualquiera puede hacer una canción, cualquiera puede tocar un instrumento después de repetir y repetir 1000 veces, pero no cualquiera puede ser un músico de verdad, porque haya nacido así. ¿Ven? Y hay personas que son de verdad eso, son músicos de verdad. ¿Que falta perfección? Pues claro, de eso se trata, ¿no? Pero es un músico de verdad. Lo mismo es esto, tú tienes que nacer para poder ser espiritual. Tú no puedes inventarte la espiritualidad, porque la espiritualidad no se puede inventar. La verdadera transformación se nota cuando estás en asociación con gente, no estando solo. Porque es que el problema que dice la gente, no, es que yo voy a ser espiritual, pero me voy para un monasterio a encerrarme y a ser espiritual. ¿Cómo vas a ser espiritual? De esa manera. Porque la gente piensa que la espiritualidad significa la santidad desde el punto de vista humano. ¿Y qué es la santidad? Pues todos esos santos que tenemos colgados de yeso, es decir, que no hacen nada. Y para ellos eso es la santidad, pero no es así. No tiene sentido. La vida espiritual tiene que ver precisamente con la sociedad, con estar unidos con ellos, porque todos somos un solo ser. Y eso es algo importante también de entender. Claro, nos cuesta muchísimo trabajo entender que somos un solo ser. ¿Cómo vamos a ser un solo ser? Decimos, no podemos ser un solo ser porque es que yo soy yo. Pues claro, no lo vas a ver de esa manera porque todavía no has nacido. Tú solo no puedes ser espiritual, porque la espiritualidad tiene que ver con un nacimiento. El perdón para el mundo es hacia afuera, es decir, usted me hizo un daño y usted me perdona. Pero nadie puede dañar al Hijo de Dios, nunca lo pueden hacer. No, claro que atacaron el cuerpo, pues sí está bien, bueno, pero es que no te están haciendo un daño a ti. El verdadero Hijo de Dios no puede ser infeliz, el verdadero Hijo de Dios no puede sufrir, porque Dios Padre hizo a su Hijo para que fuera feliz. Sí hay cosas diferentes y ahí nos damos cuenta de que está un poco enredado todo esto de la espiritualidad. Ustedes quieren ayudarle, quieren ser espirituales, listo, voy a ser espiritual, pues entonces voy a hacer esto, voy a dedicarme a meditar, voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a rezar, voy a dedicarme a orar, entonces voy a ser espiritual. No se puede así. Claro, está bien, pues claro, nosotros tenemos que orar, tenemos que unirnos, tenemos que hacer eso. Pero cuando yo oro, cuando yo hago ese tipo de cosas, yo no estoy comunicándome de alguna manera con Dios. Simplemente estoy tratando, hablemoslo así, de quitar aquellas cosas que no soy, para poder tener ahí sí la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios Padre está dentro de nosotros. Él es todo esto. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues quitar aquello que no soy, para que quede lo que soy y me pueda comunicar con el que es. No hay otra forma. Y hay muchas cosas, pero la gente piensa que el perdón es hacia los que nos hacen daño. Vuelvo y digo, nadie nos puede hacer daño, porque no podemos. Nosotros mismos somos los que hacemos ese tipo de cosas. Entonces, ¿a quién deberíamos perdonar? O sea, si tú coges una piedra y te das un golpe en la cabeza, ¿a quién perdonas? ¿A la piedra o a ti que te diste el golpe? Pues a ti, la piedra no tiene la culpa. Lo mismo sucede con esto, pues alguna persona va por ahí, dijo algo y tú dijiste, esta es la oportunidad para hacerme daño. Dijo algo que me ofendió. Pero ni siquiera sabía, seguramente era mal hablado, pero utilizó esa palabra para tú dañarte. ¿A quién tiene que pedir perdón? ¿El que dijo esa palabra o tú, que la utilizaste como una piedra para darte? Pues tú tienes que perdonarte porque tú eres el enemigo más grande de tu vida. Si ven, por ejemplo, ahí en ese caso, pero la religión te ha enseñado que el que tiene que perdonar es el otro, tú no. Nuestro prójimo es realmente nuestro maestro de alguna manera. Nuestro prójimo es nuestro maestro. Si yo quiero realmente llegar a la espiritualidad, primero tengo que nacer y después tengo que mirar qué es el material que tengo aquí en esta tierra. Porque la espiritualidad no es para irme para el cielo. La espiritualidad es para vivir una vida en esta tierra espiritual, que es diferente. Pero la gente quiere ser espiritual para irse para el cielo. No tiene sentido. Si tú no te llevas bien en este mundo, así estés en el cielo, pues te van a sacar de allá, porque te vas a portar completamente mal, porque no eres espiritual. Pero la gente tiene esa idea. Me espiritualizo, me voy para el cielo. Qué error, ¿verdad? Entonces debería ser, me espiritualizo y socializo más con la gente porque tengo la capacidad de hacerlo. Porque estoy unido realmente con todas estas personas porque todas estas personas son mis maestros. Debería ser de esa manera. Un ser humano también sabe que es una parte del cosmos ideacional. Pero, aunque este concepto pueda durar más allá de una vida mortal, no hay nada inherente en el concepto de que indique la supervivencia personal de la personalidad que lo concibe. Es decir, tampoco va el agotamiento de las posibilidades de la lógica y de la razón. Tampoco va eso, va mucho más allá. La vida espiritual es diferente. Es solo mediante el camino entre lo material y lo espiritual que me puede llevar a posicionarme
o ponerme más bien en un punto de nacimiento. Si yo quiero, por ejemplo, dejar el vicio de mentir, pues yo no voy a decir, me voy a proponer a no mentir. Simplemente lo que tengo que hacer es acudir a alguien que no sabe mentir y que puede transformar eso en algo positivo. ¿Y quién es eso? No es un ser humano, porque ningún ser humano lo puede hacer. Vamos a acudir entonces al Espíritu de Dios para que nos ayude. Acudimos al Espíritu Santo para que nos ayude. Llevarle esa mentira al Espíritu Santo para que Él la transforme en algo positivo y me lo devuelva, porque pues es mío. Y ahí sí entonces empieza a suceder cosas. Pero por mi cuenta no puedo hacerlo. Pero entonces dice la gente, viciosa, ¿no? Yo puedo dejarlo cuando quiera. A mí no me obliguen. Yo sé cuándo lo puedo dejar. Otro dicho que es muy común, ¿no? A mí no me obliguen a seguir la vida espiritual. Yo sabré cuándo la sigo. No me obliguen. Y se muere y nunca lo obligaron. Pues claro, nunca pudo hacer nada. Yo tendré mi momento. Un día lo decidiré. Primero voy a vivir mi vida y después busco la vida espiritual. Qué error tan grande, ¿verdad? Ya está en un vicio y no puede salir de allí. Son personas sectarias, son personas que quieren aprender de sí mismos supuestamente. Y eso es un grave error. Tenemos que empezar a cambiar ese tipo de cosas. Entonces, es solo mediante el camino entre lo espiritual y lo material que podemos llegar. Y esto conduce realmente a un discernimiento superior y a darnos cuenta de que necesitamos de otras ayudas para poder nacer de verdad del espíritu. No hay otra forma. Pero sí se necesita definitivamente un nacimiento. Si tú, por ejemplo, quieres dejar la tristeza, ¿qué tiene que hacer? ¿Poner música? ¿Ganarse la lotería? Pero preferiblemente más bien ponerle esa tristeza al Espíritu de Dios, que Él la transforme en algo positivo. Decirle, Señor, pero si Dios me hizo para que fuera feliz, ¿por qué estoy así? Eso es una petición completa y clara. Y si yo le digo ese tipo de cosas a Él, seguramente me va a ayudar, porque es claro que es así. Estoy pidiendo algo justo, algo normal. Es totalmente diferente. Entonces, ese tipo de cosas que uno las ve, que parece que no tienen sentido, son de verdad las cosas más importantes que tienen que ver con toda esta vida en esta tierra. Y nosotros debemos saber estas claves, como se dice, para poder entender. Y no son claves, son cosas reales, solo que la humanidad está por otro lado, por otro camino, entonces le parece que todo eso está mal. Para la persona no espiritual, pues seguramente este tipo de cosas les va a parecer una locura. ¿Cómo es posible que otra persona me viene a hacer daño, entonces no me hace daño, sino que soy yo el que me hago daño? Pero para una persona pensante dice, pues sí, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque es que él no me está haciendo daño, soy yo el que me estoy haciendo daño. No, es que me dijeron que tenía los ojos de tal cosa y se están burlando de mí, por eso sufro. En la escuela había un niño que le decían piano desbaratado porque tenía los dientes torcidos. Y eso vivía sufriendo el pobre niño con eso. Sufría y sufría, pero ¿cómo así? Que me dice, no, yo no quiero volver a la escuela porque es que me dicen tal cosa, porque me dicen tal otra. ¿Quién se estaba haciendo daño? Él mismo. Con el tiempo salió una moda donde es maravilloso tener los dientes torcidos. Incluso, de hecho, por ejemplo, en Japón, ya no van las mujeres y los hombres a que les alineen los dientes, sino a que se los tuerzan, porque les parece que eso es lo más bonito. Entonces, si ese niño hubiera estado seguramente en esta época en Japón, diría, no, pues me están diciendo algo muy bonito, eso es un halago. Pero es lo mismo, también funciona de la misma forma, tanto en forma positiva como en forma negativa. Nada de esas cosas pueden afectarnos en lo más mínimo, ni para bien ni para mal. Todo esto conduce al discernimiento espiritual, cuando tú empiezas a entender y a vivir este tipo de cosas. Y cuando ya tú naces del espíritu, pues ya no empiezas a buscar en los libros. Qué extraño, ¿no? Porque todos los libros que hay son especulaciones de la vida espiritual. Pero tú ya eres espiritual. Dígame, ¿para qué necesitas eso? Y ustedes dirán, bueno, pero entonces Jesús, ¿por qué leyó la Biblia? Si él era un ser espiritual. Eso es diferente, ¿verdad? Porque él lo hizo a manera de saber en dónde va la humanidad, en qué nivel va. Los cielos son un estado de conciencia. Ustedes dicen, sí, claro, un estado de conciencia. ¿Cómo lo coge? Bueno, un estado de conciencia es, por ejemplo, poner las manos en forma de empezar a hacer Bueno, eso es un estado de conciencia. No, señor. Por ejemplo, solamente observen ustedes su casa como la tienen. Cuando la compraron, que ya era usada, ¿cómo se la entregaron? Bueno, se la entregaron de tal manera, con una pared de tal color, con otra, el piso tal. Entonces ustedes, como tienen un estado de conciencia de esa manera, entonces le cambiaron cosas. Y ese es el estado de ustedes, de su mente. Ese es el entorno de su mente. Eso es lo que son ustedes. Lo que ustedes están mostrando allí es lo que ustedes son, porque ese es un estado de conciencia. Vamos a dejar esa misma casa a un cavernícola. ¿Qué meterá el cavernícola allí? Bueno, pues seguramente meterá algo otras cosas. Él le hará sus modificaciones porque él, de acuerdo a su estado de conciencia, hace su vida, hace su ambiente, hace su mundo. De acuerdo a su estado de conciencia, hace su mundo. Este mundo es el estado de conciencia de la humanidad. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Los cielos no es un lugar.
es un estado de conciencia. Y aquí podríamos decir, el planeta Tierra no es un lugar, sino un estado de conciencia de la humanidad. Ahora se dan cuenta que era lo que yo les quería decir, por ejemplo, cuando les dije el cielo es un estado de conciencia, no un lugar, sino un estado de conciencia. Y esto no es un lugar, es un estado de conciencia. Y aquí en esta tierra estamos viendo un estado de conciencia solamente. Sencillo, compren el periódico, mírenlo simplemente, qué porquerías hay allí. Todo lo que es la humanidad, porque ese es el estado de conciencia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que eres tú. No hay otra forma. Eso eres tú. Y eso es lo que tú estás mostrando, porque tú eres eso. Tu estado de conciencia muestra lo que tú eres. Entonces, cuando uno mira, ya les he dicho, ¿no? Los celulares que tienen ustedes, me gusta mirarlos porque yo sé qué estado de conciencia tiene cada uno. ¿Cuál sería el estado de conciencia de Jesús, verdad? ¿Sí ven? Diferente. Ese es el estado de conciencia de los cielos. Vamos a suponer que en aquella casa que queríamos comprar, entonces ya no la compramos nosotros, sino que un ser divino y celestial pasaba por esta tierra y decidió, hablemoslo de esta manera, comprar la casa. ¿Qué haría de esa casa? ¿Qué haría de esa casa? ¿Cuál sería el estado de conciencia de él dentro de esa casa? ¿Qué haría dentro? ¿Qué modificaciones le haría? Créame que le haría las modificaciones de acuerdo a su estado de conciencia. Entonces, vuelvo y digo, el cielo es un estado de conciencia, no un lugar, es un estado de conciencia. ¿Cuándo se acaba el diablo, hablemoslo así, en este planeta? Si el estado de conciencia de esta humanidad, de todo el planeta, fuera diferente, no existiría estas personalidades rebeldes, porque no habría cabida. Ellos no habitan en un lugar, ellos habitan en la mente de ustedes, el estado de conciencia, allí es donde habitan ellos. Su casa no habita en el lugar, su casa habita en usted. Es decir, usted lleva su casa para donde sea, porque usted lleva las puertas, lleva todo en su mente. No, es que la puerta tal, no, mire qué tal, mire esto. Ustedes tienen en su mente eso. ¿Por qué está todavía operando el mal en esta tierra? Porque el estado de conciencia es eso, no es más. ¿Por qué ustedes tienen esos vicios? Pues porque el estado de conciencia de ustedes es eso. Es que yo me tomo una cerveza cada 8 días nada más. Pero bueno, a veces se me van 3 y 4. Pero es solamente cada 8 días. Oiga, mire, deja el vicio. Eso ya es un vicio. ¿Vicio yo? ¿Cómo me va a decir que vicio si yo no estoy tomando todos los días? Eso es cada 8 días. ¿Se dan cuenta? Y si no fuera vicio, entonces, ¿por qué lo hace? Pues ya lo hace. Ya es un vicio, ¿se dan cuenta? Y esas son las cosas. ¿Qué necesita allí? ¿Dejarlo porque quiere? No ha podido hacerlo. Porque le aseguro que no ha podido hacerlo. Entonces, tiene que haber algo diferente. Tiene que acudir para que le ayude. Un sitio de reclusión donde no le dejen probar nada de eso. Y ahí sí se va a alentar. Entonces, nosotros no podemos desatar la espiritualidad porque queremos. No podemos hacerlo. Para eso está Dios Padre. Y nosotros no podemos prepararle el camino para Dios. Que eso dice la gente, es que yo le voy a preparar el camino para que Dios haga su trabajo en mí. No puedes hacerlo. El sembrador tiene que saber escoger el terreno y preparar el terreno para sembrar. Pero no la semilla prepara el terreno para que siembre. Yo no puedo decir, le voy a preparar el camino a Dios para que Él haga su trabajo en mí, porque entonces yo sería mayor que Dios, porque conocería cómo labora Él, cómo trabaja Él y qué tipo de semilla va a poner en mí. No tiene sentido. Pero eso lo hace el ego. El ego dice, sí, yo puedo hacerlo. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para que Dios ahora sí haga lo otro. Esa es la misma idea de la iglesia católica, la misma idea de la iglesia evangélica. Lo mismo. Pero no es espiritual, nada de eso. O sea, cuando el hombre pueda romper esas cadenas de esa forma de pensar, entonces va a empezar a mirar de forma diferente y muy seguramente puede estar listo para nacer de nuevo. Perdonar no es porque yo quiera perdonar. Tú tienes que un día realmente llegar a ese punto máximo porque te hayan ayudado estas personalidades a hacer y estés listo para hacerlo. Y perdonar no se puede perdonar en forma selectiva. Perdono a este, pero a aquel no lo perdono, porque no estarías incluido en la totalidad. Si tú eres un hijo de Dios, está incluido en la totalidad. Se dice también en la Biblia que Dios es el único que perdona. Y yo les digo de corazón que no es así. Y ustedes dicen, pero ¿cómo me va a decir que lo que dice la Biblia no es verdad? Yo lo veo desde un punto de vista diferente. Él no puede ver lo que no es Él. Por lo cual Él no puede perdonarte porque Él no puede ver el pecado. Ahora, si Él ve eso, entonces quiere decir que está mezclado con eso. Y Él no puede hacerlo. La santidad solamente ve santidad, no más. La carne solamente ve carne, no puede otra cosa, ve todo lo material. Lo físico no ve más sino lo físico. Y así sucesivamente. Dios no te perdona porque Él no te juzga. Él solamente te da de lo que es Él y tú verás cómo lo vas a hacer.
¿Ves que es diferente? Y cuando tú llegues al estado espiritual, entonces ahí tú sabrás qué hacer, como les decía hace un momento. Cuando tú llegues al estado espiritual, pues no tendrás que estar estudiando cosas espirituales porque ya tú eres eso. No puede ser que una persona que llegue al estado espiritual, entonces tenga que estudiar sobre la espiritualidad para ser más espiritual. No tiene sentido. La humanidad no podrá jamás descubrir la divinidad, excepto a través del camino de la experiencia espiritual o por el ejercicio de la verdadera fe. Pero no puede hacerlo de otra manera. Y allí es donde viene el nacimiento. La aceptación por la fe de la verdad de Dios Padre, pues simplemente permite al hombre escapar, se puede decir, de esas limitaciones. Pero no quiere decir en ningún momento que por eso ya está del otro lado. Se necesita definitivamente el nacimiento espiritual, y cuando nazcas del Espíritu, entonces ya empezarás por naturaleza a producir los frutos del Espíritu, porque naciste del Espíritu, punto. No es que estés tratando de ser bueno, no es que estés tratando de no ser bravo, no es que estés tratando, no, porque tú ya eres eso. O sea, ¿cómo vas a hacerlo? No me puedo imaginar en el cielo todas estas personalidades allá recluidas, pues tratando de no enojarse. Los maestros de Dios no se hacen, nacen. Y los maestros de Dios son de Dios, no del hombre. Una persona puede estudiar muchas cosas y no llegar a nada. Una persona puede estudiar un curso completo de mucha teología y no ser espiritual, porque no ha entendido la espiritualidad. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque la espiritualidad no depende de eso. Vuelvo y les digo, de que si hiciste bien estas cosas y estas, no depende de eso. Eso es adiestramiento y eso tiene que ver con otras cosas. Eso tiene que ver con el ego. La espiritualidad es algo totalmente diferente y hay que entenderlo, y tenemos que seguir tratando sobre este tema acerca de la vida espiritual. Otro punto también. Voy a rezar tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías para que Dios haga tal cosa. Es lo más descabellado que puede haber. Voy a rezar para que Dios haga ciertas cosas. Solamente mírenlo, no tiene sentido. O voy a castigarme para que Dios haga tal cosa. Eso es una ceguera muy grande. Ese es el estado de conciencia, y por eso es que la humanidad va donde va. Lo que se está viviendo en esta tierra es un estado de conciencia, no un lugar. ¿Afecta a este sitio? ¿Lo afecta? Claro que sí lo afecta, pero ¿dónde está eso? No es un lugar, es un estado de conciencia. Bueno, hermanos, les agradezco muchísimo. En nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de Dios Padre, les habló este servidor, José. Muchísimas gracias y que Dios los continúe bendiciendo por siempre. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Ayer, hoy, mañana y siempre.